gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. No voy a ser extenso, algunos no me creen, pero no voy a ser extenso. Pero quiero compartir algo que el Señor va poniendo impresiones en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y humildemente creo que esta palabra Dios la pone para poder bendecir, me ha bendecido a mí y creo que el Señor nos va a bendecir en esta mañana a la iglesia. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Tiene mucho que ver la predisposición de nuestro corazón. ¿Cuál es la motivación que hay en nuestra vida si nos reunimos para escuchar la palabra del Señor? Creo que ese es el motivo principal, ¿verdad? Para adorarle al Señor, pero también para escuchar lo que el Señor quiere hablarnos. Simplemente aquí delante vuestro hay un servidor, una persona que anhela y desea de todo corazón ser usado por el Señor, nada más. Que podamos ser buenos transmisores de su palabra, que la palabra pueda llegar al corazón, que podamos ser bendecidos a través de ella. Quiero hablar acerca precisamente del libro de Éxodo. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, creo que todos sabemos del tiempo que el pueblo de Israel estuvo en cautividad, o sea, estuvo en tierra desconocida, que estuvo en una tierra donde permaneció muchos años en ese lugar. Entró una familia, la familia de Jacob, sabemos que entró. El ente fue, digamos, la persona que entró primera, antes que todo, fue José, uno de los hijos menores de Jacob. Y junto con él empezó una historia que en realidad se cumpliría una palabra que Dios había dado precisamente al pueblo de Israel por haberse olvidado de él, ¿verdad? Y el pueblo de Israel estuvo 430 años en una tierra desconocida. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, el pueblo del Señor, estuvo en Egipto. Y dice la palabra del Señor en el Éxodo capítulo 12, verso 40, Éxodo 12, verso 40, dice así la palabra del Señor: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Cuánto creen que 430 años es muchos años? ¿Sí? 430 años es muchos años, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos tienen 430 años aquí? Nadie, ¿verdad? Ahora yo le digo, ¿cuántos tienen 30 años? Y muchos, o más de 30 años, levantaríamos la mano muchos aquí, ¿verdad? Ahora, cuando vemos nosotros esta historia, y es la historia que hemos escuchado muchas veces, pero de cada historia que nosotros podemos leer en la palabra del Señor y precisamente del pueblo de Israel, hay una enseñanza que Dios nos quiere dejar. Por eso, no subestime, que creo que no es su intención, ni estará en su corazón de subestimar esta palabra, ni que se vaya usted ni vea su móvil, empiece a ver sus móviles, sus redes sociales, o ver su Instagram, sus no sé qué, sino que pueda estar concentrado, porque si usted y yo estamos atentos, les puedo asegurar que algo Dios va a hacer en esta mañana. Amén. Amén. Así que preste atención, nada más. 430 años el pueblo de Israel en una tierra desconocida, en una tierra donde no tan solo que era una tierra desconocida, sino que fueron utilizados como para servir precisamente al pueblo, o mejor dicho, a los egipcios. Una de las historias más tristes que hay precisamente para el pueblo de Dios. Cuando había una promesa precisamente que Dios le había dado, mucho antes se le había dado a Abraham, de que de esa nación, de ese pueblo, iban a ser una de las naciones más poderosas que iba a habitar en la tierra. Y le promete, literalmente le promete una tierra, la tierra de Canaán, una tierra donde fluía leche y miel, una tierra de bendición. Eso significa una tierra de bendición. Y Dios le promete una bendición. Ahora bien, el pueblo en esos 430 años que divagó que estuvo cautivo en Egipto, pasó muchas penurias, o sea, sufrió la opresión precisamente de un sistema de que podríamos decir que era anti-Dios, o sea, era un sistema que se abocaba todo menos a lo que era de Dios. Entonces el pueblo de Israel, como el pueblo escogido de parte del Señor, estaba en esa situación. Y esto es un paralelismo en cuanto a nuestras vidas también. Antes nosotros, dice la palabra del Señor, que vivíamos
sin fe y sin esperanza. Y éramos esclavos, quizás no físicamente, pero sí éramos esclavos del pecado. Cantábamos recién, ¿no? Ahora soy libre, libre. Yo sé que les gusta que lo cante, ¿no? Pero cada canción tiene una realidad. Ahora somos libres. ¿Amén? ¿Cuántos son libres? Amén. Ahora decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos una identidad. ¿Cuántos tienen esa identidad de que son hijos de Dios? Usted no es cualquier cosa, somos hijos del gran Rey. Amén. El Dios creador del universo. Aleluya. Es nuestro Padre. Aleluya. Por eso podemos orar y podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y podemos santificar el nombre del Señor. Ahora ellos tenían una conciencia de que tenían un Padre creador de todas las cosas. Pero sin embargo, eso no le quitó de vivir preso precisamente de un sistema. Y hoy lamentablemente hay mucha gente que vive preso de un sistema, que es el sistema que quita todas las posibilidades de que el hombre y la mujer adore a Dios. No hay tiempo para nada. No hay tiempo a veces ni siquiera para congregarse. Espero que nosotros podamos ser sabios con el tiempo. El tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos. Debemos ser consecuentes de congregarnos, como dice la palabra del Señor. Entonces hay gente que no puede congregarse. Hay por motivos, por supuesto, a veces es por motivos mayores, que se justifican. Pero siempre debe estar en nuestro corazón de buscar y adorar y bendecir el nombre del Señor. Que en definitiva, eso fue lo que el pueblo de Israel quiso hacer, que Faraón no les permitió y tuvo que poner Dios mano dura para que Faraón dejase ir al pueblo de Israel. Tan solo quería el pueblo salir de esa situación de esclavitud, ir, adorar a Dios y volver nuevamente. Y Dios tiene que intervenir y Dios usa precisamente a un hombre que fue ¿quién? No sabe, sí saben todo. Aquí no usó Dios para sacar al pueblo de Israel. A Moisés, ¿verdad? El gran líder hasta el día de hoy, un gran profeta de Dios. Ahora bien, este propósito se cumple en la vida precisamente de todo el pueblo de Israel. Dios lo saca de esa tierra, saca con mano poderosa, con muchas señales y portentos y maravillas. Dios saca precisamente al pueblo de Israel para llevarlo al camino o para llevarlo al propósito de Dios. Dios nos trajo y Dios nos sacó de este sistema, nosotros hermanos, para llevarnos a un propósito. No podemos vivir una vida sin un propósito con Dios. Amén. Hemos sido llamados, sacados precisamente de un sistema para introducirnos a un sistema espiritual, a un sistema que Dios tenía planificado, que Dios tiene planificado para que podamos vivir en una tierra de abundancia. Y no estoy hablando de recursos financieros, aunque también eso incluye, sino que no tan solo eso, sino que podamos vivir una vida rica espiritualmente hablando. Que no vivamos mendigando lo espiritual, sino que podamos realmente ser personas que están abastecidas con la gracia y con el favor de Dios. Dios quiere que vivamos en un estado óptimo espiritualmente hablando. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Como escuchábamos el día domingo anterior, cuando nos predicaba aquí el hermano Bernabé, ¿verdad? Ahora bien, Dios los saca precisamente de esta tierra para introducirlos a la tierra prometida. Pero sin embargo, el pueblo de Israel estuvo 40 años de peregrinación por el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Cuando la tierra prometida estaba a escasos unos días para entrar a ese lugar. Pero tenía que erradicar una generación, tenía que erradicar pensamientos que se habían formado, se habían hecho fortaleza, producto de 430 años de vivir en cautiverio. Incluso el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, adorando otras cosas que no eran Dios. Entonces había algo que tenía que suceder. Para Dios todas las cosas hay un propósito por las cuales Él hace. Entonces el pueblo de Israel pasa 40 años de peregrinación en el desierto. De peregrinación para poder alcanzar la tierra prometida. Yo no sé cuánto tiempo a veces la gente sufre o la gente pasa en periodos de peregrinación hasta alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros. Quiero decirte que la bendición de Dios está cerca, es cercana a la bendición de Dios. La bendición de Dios no es lejana.
Ahora bien, había que pasar una generación. Ahora, hay dos generaciones que son diferentes. Anoche alguien vio el apunte que yo había dejado arriba de la mesa en mi casa y me dice, está mal escrito. No, no está mal escrito. Está bien escrito y lo va a entender ahora por qué. Yo pregunto, ¿de cuál generación eres tú o de cuál generaciones somos nosotros? Esta es la generación de Moisés y esta es la generación de Josué. Hay dos generaciones. La generación de Moisés fue la que lo sacó de la tierra, al pueblo de Israel, lo sacó de la tierra de esclavitud para introducirlo a la tierra prometida. Pero después viene la generación de Josué, no del Josué que tenemos aquí, sino del Josué de lo que habla la palabra del Señor. Fíjese, en un periodo de 140 años, el pueblo de Israel, ¿cuántos años estuvo? 430. En los últimos 400 años de nuestra era actual, han pasado o se le ha dado o se le ha denominado a cada época una generación diferente. ¿Puedes ponerme por favor el cartelito ese que pasé? Y esto lo van a entender, no vamos a entrar en muchos detalles, ¿vale? Yo aquí, sí, lo veo bien, puedo decir algunas cositas de aquí. Desde el año 1888, de 1883, a 1900, está precisamente una generación perdida. Habla precisamente de un periodo de 140 años hasta la fecha, hasta el día de hoy. Son diferentes generaciones, se les ha denominado así, ¿verdad? Una generación silenciosa, por ejemplo, una bella época, finales del siglo XIX, 1914, y son épocas que marcaron precisamente la historia del mundo, de todo el mundo en el cual vivimos. Son diferentes generaciones. Está la generación en esa precisión sucedió la Primera Guerra Mundial, que marcaron, por supuesto, a toda la humanidad. Después está la generación silenciosa, el macartismo en Estados Unidos entre 1950 y 1960. No quiero decir todos estos datos porque si no me voy a... Está la guerra de Corea. Ahí ¿la ven bien ustedes allí? Yo quizás por lo que estoy más cercano no la veo con nitidez, pero ¿lo pueden ver? ¿Sí? Me bajo un poquito para poder verlo mejor y así. Y podemos ver nosotros diferentes épocas, la mayoría silenciosa, a finales del año 60, principios del 70, después viene la generación X, entre el 65 y el 80, que es la Guerra Fría, Occidente, nuclear de Chernóbil, la famosa guerra de Chernóbil. Ahí incluso tenemos un pastor que fue amigo, que fue muy afectado, el misionero allí, y él sufrió las consecuencias. A consecuencia de eso, su hijo falleció, Federico falleció por las consecuencias de esta guerra. Después, la caída del muro de Berlín. Algunos que son jóvenes, pero nos acordamos de estas. Después del fin de la Unión Soviética, ¿verdad? Donde se deshizo la Unión Soviética y surgió, por supuesto, Rusia, lo que hoy conocimos. Después está la generación Z o Centennial. Crisis financiera fue en el año 2007. En ese año fue que se nos ocurrió a nosotros venirnos para aquí, en el año 2007-2008. Aquí vivía una gran época de esplendor económicamente, nos vinimos para aquí. Yo al poquito tiempo me quedé sin trabajo, y yo venía a hacerme, no la América, pero venía por 2 meses. ¿Y qué hice yo, Señor, para que el pastor se quedara por 20 años? Dicen algunos. Venía por 2 meses, nada más. Y han pasado casi 20 años, estamos aquí. Estaba en el 2017, 2019. Después, la aceleración del cambio climático. Esto algunos no lo saben, el nacimiento del TikTok. Es relevante, ¿no? Qué cosa más guapa, ¿Cuánto afectó? Después el movimiento Metón. Después hubo una pandemia también del COVID-19. No fue únicamente después de la pandemia que nosotros tuvimos hace unos cuantos años, sino que también en estos años hubo en algunas partes. Después conocemos la generación grandiosa, de la Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial, 1945, y vamos viendo diferentes generaciones de intervención de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Son cosas que pasaron en el mundo y afectaron en un lapso muy corto de 140 años a la comparación de lo que vivió realmente el pueblo de Israel. 430 años vivir en cautiverio. Después viene la Guerra de Vietnam.
Después vienen las protestas juveniles, ¿verdad? El Bobby Bond, no sé cómo se pronuncia, entre el año 1900. Viene también la época o la era de los hippies. ¿Se acuerdan? Paz y amor, loco, decían, ¿no? Paz y amor, todo era paz y amor, ¿no? Y después hasta esta, que creo que esta es la que yo pertenezco. La mayoría pertenecemos a esta. Ay, perdón. Yo creo que hablé muy rápido por eso. Nacimiento de esto que es la revolución, esa www, el surgimiento del internet. O sea, en la generación creo que vivimos mucho los que estamos aquí, ¿no? Ahora la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, después el movimiento no global y atentado del 11 de septiembre de 2001, que marcó también a Estados Unidos, ¿verdad? Ese atentado terrorista que hubo en Estados Unidos. Y después, en la era actual, que esta es la generación, esta es la aceleración del cambio climático, el COVID-19, y esto es importante, inteligencia artificial generativa, la IA generativa. ¿Qué quiere decir todo esto, pastor? ¿Qué me está mareando con todo esto? Ahora bien, todas estas partes son importantes y han marcado un precedente en la historia del mundo. Nosotros no podemos ignorar ninguna de estas partes porque de una forma o de otra afectó la vida del mundo. El mundo fue cambiado por esto. Pero hay una generación que es la última generación, que es a partir, ahí dice, del 2012, pero es un poquito antes del 2010, nace la generación que se llaman los nativos digitales. Nativos digitales. Que es la era, por ejemplo, ahí yo veo a niños pequeñitos, desde 1 año ya comienzan a manejar y comienzan a manipular un dispositivo, un teléfono móvil, y saben buscar a dónde están los dibujitos, saben dónde tienen que apretar. A veces yo ahí no entro porque de verdad. Entonces vemos que cada una de las generaciones ha marcado. ¿Y qué quiero decir? Olvídese de esto, ya lo podemos sacar a esto. Es una generación, son cada una de las generaciones. Aunque el pueblo de Israel también vivió generaciones, y esto es lo que nosotros queremos, y esto es lo que yo quiero transmitir, y es lo que yo quiero captar la atención de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabe que la generación, precisamente, la generación de Moisés, fue una generación que se basó precisamente? ¿Cuál fue la diferencia entre la generación de Josué y la generación de Moisés? La generación de Moisés fue que obedecieron a Dios, siguieron a Dios por miedo. Y aquí es donde está el punto que quiero hablar. Hay mucha gente que sigue a Dios por miedo. Yo recuerdo hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, se predicaba el Evangelio, y algunos hermanos que vienen precisamente del otro lado del charco, de otros lugares, se predicaba el Evangelio, pero se predicaba un Evangelio de miedo. Conviértete, si no te vas a ir al infierno. En cierta manera es verdad, es cierto. Si no, arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno. Entonces siempre la relación del hombre y de la mujer, de esa generación, de la generación de Moisés, obedeció a Dios. Escúcheme bien, obedeció a Dios por miedo. Y a veces vemos lamentablemente eso en las iglesias. Ahora, cuando pasan estas situaciones, había algo que Dios había determinado que Dios le iba a dar al pueblo de Israel. Le había prometido una tierra, y Dios no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Dios lo que promete lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Dios te ha prometido bendecir tu vida. Dios ha prometido bendecir nuestras vidas. Dios prometió bendecir este lugar, y lo podemos ver la bendición de Dios. Pero no es a través del miedo que nosotros tenemos que honrar al Señor. No tiene que ser nuestra relación de Dios a través del miedo. No podemos tenerle miedo a Dios. Y eso fue lo que hizo precisamente la generación de Moisés. Tuvo miedo de Dios. Por eso Dios tuvo que cambiar. Por eso tardaron 40 años en salir, o mejor dicho, llegar a la tierra prometida. Hay gente que le tiene miedo a Dios. Una cosa es tener temor de Dios, y otra cosa es tenerle miedo a Dios. Y esta generación la de Moisés, fue la generación
que se relacionó con Dios, pero a través del miedo. Si no haces esto, si no haces lo otro, si no obedeces esto, no obedeces lo otro, entonces viene el castigo de Dios. Y eso lo hemos escuchado por muchos años. Y la gente se come. Mire, Juan el Bautista. San Juan capítulo 3, no le iba a decir, pero San Juan capítulo número 3. Dice que Juan el Bautista, aquel que preparó el camino del Señor, que venía a preparar el camino por el cual iba a venir el Salvador del mundo. Dice que bautizaba, dice que venían cantidades de gente a bautizarse. Y dijo Juan el Bautista: ¿quién os enseñó a vosotros huir de la ira venidera? ¿Por qué no hacen fruto, o mejor dicho, hagan frutos dignos de arrepentimiento? Y eso es lo que busca la iglesia del Señor. Eso es lo que debe desarrollarse en nuestra vida. Frutos verdaderos de arrepentimiento en nuestra vida. Que nuestra vida pueda hablar de nuestro compromiso con Dios. No por una relación de miedo con Dios, de que nos vamos a ir al infierno. Hay una realidad, claro que sí. El que no tenga a Cristo en su corazón, claro que sí. Le espera una eternidad lejos de Dios. Pero nuestra relación con el Señor no tiene que ser una relación de miedo. Deuteronomio capítulo 34. Verso 10. En la NTV, por favor, nueva traducción viviente, si puedes, por favor. Dice así la palabra del Señor. Fíjese. Deuteronomio 34. Dice: nunca más hubo en Israel otro profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. El Señor lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillosas, todas las señales maravillosas y las maravillosas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todo su sirviente. Y escuche bien este versículo, verso número 12. Dice: Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. ¿A la vista de quién? A la vista de todo ¿quién? Israel, del pueblo de Dios. Eso fue lo que le llevó al pueblo de Israel a obedecer, aunque en parte obedecía. Porque a veces dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel vez tras vez claudicaba contra Moisés, contra sus líderes, y renegaba de donde Dios los había sacado. Preferían estar en cautiverio todavía, estar en tierra desconocida, en tierra donde no era la voluntad de Dios, que estar en la casa de Dios, que estar en el lugar que Dios había determinado para ellos. Y vez tras vez claudicaron contra sus líderes, pero aún así Dios se mantuvo, escúchame bien, Dios se mantuvo en el propósito y en sus promesas de introducir a su pueblo a la tierra prometida, como lo hace contigo también. Ahora, si seguimos leyendo, leímos hasta el versículo número 12, si damos vuelta a la página, creo, comienza el libro de Josué, ¿verdad? Y aquí está la otra generación. Josué capítulo número 1, verso 1, dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Quiero aclarar en cuanto a esto una cosita que podemos ver ahí. Después de la muerte del líder, Dios habla con otra persona. Ahora, eso, gracias al Señor, Dios nos tiene a todos por igual. Dios nos habla a cada uno en particular. Amén. Pero en ese entonces Dios se dirigía únicamente a través de Moisés. Hablaba a través de Moisés. Dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. O sea, Moisés fue llamado para introducir a la tierra prometida, pero Moisés no entró a la tierra prometida. No vamos a entrar en ese tema porque no entró, ¿verdad? Pero no entró. Él dice que la vio de lejos a la tierra prometida. Pero Dios siguió con el mismo plan de introducir a su pueblo. No importan los nombres, hermano, que tú hayas tenido en tu vida cristiana. O sea, han sido hombres y mujeres de renombre en tu vida. No es el propósito ese. El propósito es
¿Cuándo y cuánto Dios va a tardar para poder introducirte en una tierra de bendición? Y dice la palabra del Señor, dice que habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíe a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Ahora, si nos ponemos a ver, hay muchas diferencias entre la generación de Moisés y la generación de Josué. Pero la que más destacó fue la generación del miedo que experimentó precisamente el pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Moisés realizó grandes poderes, hechos, dice, aterradores a la vista de todo Israel. Yo creo que ¿quién podría desobedecer a un Dios así cuando ve hechos aterradores que suceden? Y sabemos las cosas que hicieron, ¿no? Cuántas cosas aterradoras sucedieron. El agua convertida en sangre, el río Nilo se convierte en sangre. No tan solo el Nilo, sino que todo el agua que había en Egipto y todos esos acontecimientos, las plagas de mosca, las plagas de piojo y las plagas de rana, y cuántas cosas vinieron, fueron acontecimientos terribles que Dios mandó precisamente a Faraón para que dejara ir a su pueblo. Y todo esto lo vio, fue testigo presencial, lo pudieron ver los hijos de Israel, los hijos de Dios. Está determinado, queridos hermanos, que Dios hará cosas terribles. Pero nuestra relación con el Señor no es a través de las cosas terribles que Él hace, sino a través de su gran amor que Él demostró para con cada uno de nosotros. Ahora, si nos ponemos a ver cuál fue precisamente el corazón de Josué, o mejor dicho, cuál fue el corazón de la generación de Josué. Toda una generación ya había muerto en el desierto. Dice que muchos quedaron postrados en el desierto, y dice que junto con aquella nueva generación que se levantó una generación sana, porque eso es lo que Dios busca, generaciones sanas, generaciones que le crean a Dios. Yo pregunto, ¿le estás creyendo a Dios o simplemente venimos para callar nuestra conciencia religiosa? Venimos porque le creemos al Señor que hay cosas mayores que Él ha preparado para nosotros. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Amén. Si eres un hijo de Dios, tú eres dueño de esas promesas. Si eres una hija de Dios, somos dueños de esas promesas. ¿Cuántos dicen amén a Él? Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9. No hay mejor forma de ilustrar la palabra del Señor que es a través de su misma palabra. El contraste precisamente del miedo que tenía la generación de Moisés, el contraste que hubo de que la generación de Josué fue una generación de valientes. Fue una generación de valientes. Yo pregunto, ¿cuántas valientes y cuántos valientes hay aquí? A ver. Ya vamos a ver si son valientes, si somos valientes. Alguien dijo, ¿no? Por ahí dice, soldado que huye, ¿qué dice? Sirve para otra guerra, decía, ¿no? Eso no es de valiente, ¿eh? Soldado que permanece y que pelea la buena batalla de la fe. Pelea por tu bendición, peleemos por la bendición del Señor. Eso fue lo que diferenció a la generación de Moisés, a la generación de Josué. La generación de Josué fue una generación valiente. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 9. Dice la palabra del Señor, a través de palabras de Moisés, dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Hay una tierra que Dios ha preparado para nosotros. Así como Dios la preparó para el pueblo de Israel, pero tenían que avanzar. Aunque Moisés no se le dio a entrar, pero Dios se le había dado esta promesa, se le había dado al pueblo. Y Dios, vuelvo a decir, Dios, Él cumple las promesas que Él hace.
El versículo número 2 dice lo siguiente, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dios no le estaba diciendo ninguna mentira. Pero el verso 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, lo que decíamos al principio, todo lo que es sano y todo lo que es bueno, todo lo que viene de Dios, crece y se multiplica. Dice, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. El Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno, ¿qué dice? Uno es. Y viene el versículo más maravilloso que tiene el Antiguo Testamento. Es el versículo, para mí, el más maravilloso, el que te abre las puertas, el que nos abre las puertas. Que nuestra relación por Dios no es por miedo, sino que nuestra relación con Dios y tu relación con Dios es por amor. Esa palabra maltrecha, mal usada y desgastada y maltratada, esa palabra es por la cual nosotros podemos hacernos nuestra. Fíjese, dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahí es donde radicó la diferencia entre una generación y otra. Una se relacionó a través del miedo, pero otra se relacionó a través del amor. El amor te da valentía. El amor te hace valeroso. El amor te hace decidido. El amor te hace determinado. El amor te hace constante. El amor te hace fiel. No por casualidad, queridos hermanos, que la primera manifestación, la primera característica del fruto del Espíritu es el amor. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nos vamos a relacionar nosotros con el Señor? El amor te hace generoso. El amor te hace entregado. El amor te hace perdonador. El amor te hace valiente. Lee Corintios capítulo número 13. Primera Corintios capítulo número 13. El amor, dice la Biblia, es la preeminencia del amor. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido. A veces nosotros lo traemos para una reunión de matrimonio, pero en realidad es nuestro amor para con Dios, porque si amas a Dios, determinadamente vas a poder amar a tu esposa, vas a poder amar a tu esposo, vas a poder amar a tus hijos, porque el amor de Dios es el que está en tu vida. Y el que tiene a Cristo Jesús en su vida, el que tiene al Padre en su corazón, el que tiene a Dios en su vida, tiene el amor de Dios, aleluya. Y puedes amar aún a aquellos que te persiguen, aún a aquellos que te quieren hacer mal, aún a aquellos que te desprecian. Puedes amarlo porque habita Cristo en tu vida, aleluya. Habita Dios en tu vida. Tu vida cambia, tu perspectiva cambia de la vida. Cuando nosotros somos egoístas, pensamos en nosotros mismos. Cuando yo veo una persona mezquina, tacaña, una persona agarrada, una persona que no perdona, puedo ver que no está Dios en su vida. Así literalmente, hermano. No hay otra cosa. El amor da. Por eso Dios demostró su amor en la cruz. De tal manera que Él dio su vida en la cruz por nosotros. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Había una forma, escúchame, Moisés entiende, y aunque él no entraba en la tierra prometida, pero él entiende que tiene que cambiar el mensaje. Tiene que cambiar para que el pueblo de Israel, para que el pueblo de Dios pueda entrar y pueda poseer la tierra. Y él dice, esto hasta aquí no funcionó. El miedo no es nuestra relación original o tiene que ser nuestra relación óptima con Dios. No es por miedo, no es por miedo. Sino que por eso, y ahí vienen las palabras, dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón.
Aleluya. Yo pregunto, y no me levante las manos ni me diga nada, pero dilo en tu propia vida, en tu propio corazón, ¿de verdad amas a Dios? ¿Amo yo a Dios? ¿Amamos al Señor de verdad? Somos la generación que ama a Dios. Somos la generación que ama su palabra. Somos la generación que ama la palabra. Dice que en los postreros tiempos Dios va a mandar, dice, un deseo y un anhelo de poder escuchar la palabra de Dios. Pero dice que muchos apostatarán de su fe, dice que abandonarán. Y eso es producto por falta de amor a Dios. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo te relacionas con Dios? Porque Dios te va a dar renuncia, escúchame, renuncia a toda relación con Dios que es por interés. Renuncia a eso. Para sacar ventaja. No, Dios no es para sacarle ventaja a Dios, porque Dios no hace falta, no hace falta en eso, porque Dios te sigue amando. A veces nos relacionamos por Dios, porque nos va a dar esto, porque nos va a dar aquello. A veces amamos a la iglesia porque la iglesia es el ente donde podemos conseguir esto, podemos conseguir lo otro, o porque podemos encontrar la vida social que no encontramos en otros lados. Y no es así, no tiene que ser así. Nuestra prioridad número uno tiene que amar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso me dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, o sea, con todo tu sentido y con toda tu fuerza. Yo digo, ¿qué estás haciendo con tu fuerza? ¿Qué tanto de fuerza le estás dando a Dios en tu servicio al Señor? Esta mañana le digo a mi esposa, ay, no sé por qué, yo sé por qué, pero le digo, no sé por qué, me duele todo. Desde el dedo gordo hasta la mollera de la cabeza. Me duele todo. ¡Qué dolor! No es por la edad, me dijo ella. ¡Qué guay!, ¿no? Y agarré, me vine caminando para aquí, para la iglesia. Y digo, ¿sabes que cuando me fui para la iglesia se me fue el cansancio? Se me fue el dolor. Se me fue esto. Cuando tú te decides a buscar del Señor, cuando tú, escúchame, inglés, aunque sí, ¿por qué no puedo ponerme de ejemplo? El apóstol Pablo decía, ser ejemplo de mí, como yo de Cristo, ¿verdad? Y era un hombre tal cual como yo. Y como usted. Tú puedes ser un ejemplo. El otro día hablaba con un muchacho y le decía, aunque tengas esta edad, la palabra del Señor dice que debemos ser ejemplo de los creyentes. En espíritu, en fe, en pureza. ¿A qué sí? ¿A qué sí? ¿Verdad? En fuerza. Ahora, amamos a Dios con todo. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora sí, ¿amas a Dios con todo tu corazón? ¿Cuántos aman a Dios? Levanta la mano. ¿Cuántos aman a Dios con toda su alma? ¿Verdad? Ahora yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios con todas sus fuerzas? ¿Qué tanto de fuerza le estás dando? ¿De tu fuerza, de tu tiempo? ¿O siempre estás cansado? ¿Siempre estás cansada? Todos los cansados. Es más, hay un versículo que dice que los muchachos, los jóvenes, flaquean, los jóvenes, y yo me hago mío ese versículo. Pero los que esperan en el Señor, ¿qué dice? Tendrán nueva fuerza. Al fin y al cabo, ¿no decimos que el Señor es nuestro descanso? ¿Cuánto dicen que el Señor es nuestro descanso? ¿Para qué es el descanso? Para descansar, ¿verdad? Si estamos cansados. Del verso 4 al 6 son los textos más importantes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo llamó el más grande mandamiento. Porque cuando se juntaron los religiosos de la época y dijeron, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento hoy? ¿Cuál es el más importante? Y el Señor que le dijo, amarás al Señor tu Dios. Lo ratificó el Señor Jesús en el Nuevo Testamento también. Y le dijo, amarás, y expresa tal cual lo acabamos de decir, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el Señor le agrega algo más, el Señor, que también da, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto de amor tenemos en nuestra vida? ¿Qué tanto de amor tenemos en nuestra vida? ¿Qué tanto de amor tengo yo en mi vida que puedo perdonar y olvidar? Yo doy tantas gracias al Señor. Yo puedo decir, puedo tener la convicción en mi vida
Y la certeza que nadie me va a mover de esta convicción, esta certeza que tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Amén. Porque tengo amor. Si no lo he demostrado con usted, dígamelo por favor, pero creo que lo he demostrado. Y no es por lo que usted da o por lo que usted deja de dar. El amor que tengo es incondicional. Por supuesto, no es perfecto porque el amor de Dios es perfecto. Pero me esfuerzo para llevar una vida conforme a lo que dice su palabra. Y dice que si Jesús pudo encarnar en él el fruto del Espíritu a través de las manifestaciones, de las características que tiene el fruto del Espíritu, porque si Jesús lo pudo hacer y nos vino a dar ejemplo, yo tengo que también hacerlo en mi vida. Fíjese el verso 10, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. O sea, no tan solo en la iglesia, sino en tu casa. Dice, la repetirás a tus hijos y la hablarás de ella estando en tu casa. A veces no les gusta que le digas en casa, pero tienes que decirlo en casa. Y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, Dios todo el día. Oh, pastor, pero estoy muy religioso. ¿No? Tenemos conciencia de cuando nos levantamos, desde cuando nos levantamos hasta cuando nos acostamos, incluso hasta en nuestro sueño Dios está por nosotros. Amén. Anoche, ¿qué hora era? 4 de la mañana, 5 de la mañana, 4, 3 y media, 4 de la mañana. Me suele pasar, a algunos quizás le pase esto también. ¿Sabe por qué? Porque nuestro cuerpo duerme, pero nuestro espíritu dice que está velando. Y es ahora una guerra espiritual terrible. Mi esposa me quería despertar y no podía. Lo único que le alcancé a decir, enciende la luz nada más y ahora encienda ahí. La guerra espiritual. Porque el diablo quiere. Si eres religioso y si soy religioso y me contento nada más con venir a la iglesia, ni se molestará de ti. Entonces pastor, no me comprometo. Entonces, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amo a Dios? ¿Cuánto amamos al Señor? Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El punto está en que a pesar de que Moisés le dijo a su pueblo todas las buenas cosas que le iban a suceder, el pueblo no obedeció ni siguió el consejo de su líder. Al contrario, en su travesía por el desierto murmuraron y se quejaron todo el tiempo. Esa es la generación de Moisés. Por tal razón Moisés comprendió que más allá de las bendiciones y maldiciones que sufriría precisamente la generación de José, se le debía dar algo mucho más superior que el miedo, para que obedecieran los mandamientos de Dios. Por eso le dijo, amarás al Señor tu Dios. Esa es la motivación más grande que puede haber en tu vida. Pastor, usted nunca quiso claudicar, muchas veces quise claudicar, quise dejar. Pero como decía el profeta Jeremías, arde algo en nuestro ser, en nuestro interior. Quise callar y no pude, decía el profeta Jeremías. Cuando amas a Dios, Dios se la toma en serio. Cuando nos enamoramos del Señor, el Señor se la toma en serio. El Señor te ama. Te ama como jamás nadie te ha amado. Esa fue la razón, esa es la razón. Hasta aquel momento nunca se les había ofrecido el amor, sino que se les había ofrecido o le habían dicho que tenían que obedecer porque había maldiciones que iban a caer sobre el pueblo de Israel si ellos no obedecían. ¿Sabe cuál es lo contrario o el enemigo? O el enemigo precisamente del amor no es el odio, como mucha gente cree. El peor enemigo del amor o la peor contradicción que hay es el miedo, porque el miedo no te deja avanzar.
El miedo no te deja ser la persona que tú quieres, o mejor dicho, que Dios quiere que tú seas. El miedo no te deja avanzar y no te deja cumplir el propósito por el cual el Señor te llamó, para que puedas cumplir ese ministerio que Dios ha puesto en tu vida, ese talento, ese don, lo que Dios ha puesto, porque a cada uno, dice la palabra del Señor, que le fue dada o le fue dado diferentes ministerios y dones. Pero a veces tenemos miedo. Tenemos miedo que Dios no nos sostenga. Yo hablaba con esto, ¿qué eran los hermanos misioneros? Me dijo de la profesión, no me acuerdo. Él era contador, bueno, no sé, o licenciado en economía, profesor no sé de qué, y la esposa también. Ahora imagínense si ellos se hubiesen dejado llevar por el miedo. De que, claro, cuando uno está en el campo misionero es diferente. Cuando uno está en el lugar, no es lo mismo estar en una ciudad que te vayas a esos lugares que peligras con tu vida, como ellos lo pudieron ver con sus propios ojos, unos misioneros, como contamos el domingo anterior, unos misioneros que eran de aquí, de Europa, los quemaron, a toda la familia la quemaron dentro de un coche por predicar la palabra del Señor. Ahora, imagínense si fuera por miedo, la relación por miedo. Esa gente nomás toma el primer vuelo y se vuelve a su país. No es por miedo, sino que es por amor. Por amor, la relación que tienes tú y la relación la más sana que puedes tener con Dios es una relación de amor. Enamórate del Señor. Enamorémonos, me hago parte de esto. Porque cuando nos enamoramos del Señor, dice que todas las demás cosas serán añadidas a nuestra vida. Amar a Dios te hace valiente. Amar a Dios te hace decidido. Amar a Dios te hace audaz. Amar a Dios te hace soñador. Amar a Dios te hace esforzado. Amar a Dios te hace valeroso. La religión que obliga a obedecer por miedo al castigo, las consecuencias de su pecado y de su culpa. La religión eso es lo que hace. Te hace obedecer a Dios por miedo y por castigo. Incluso te hacen comprar un lugar en el cielo. ¿Ah? Ahí, ¿cómo que se llama ese extra intermedio? ¿Cómo se llama? Hoy, de verdad que no me acuerdo. ¿Ah? Limbo no, es purgatorio. ¿Quién lo dijo? ¿Tú? ¿Quién lo dijo? Ahora nadie se hace responsable. Vamos, el purgatorio, ¿verdad? ¿Ah? Van al purgatorio y después, en ese lugar, después. Eso es lo que te hace la religión. Ahora, pero el Evangelio verdadero siempre te enseñará, o siempre enseñaremos a obedecer a Dios por amor a Él. Amén. Por amor al Señor. Por amor a Dios. Ahora, fíjense, y con esto termino. Para los jóvenes y adolescentes que se preguntan, y aprovecho porque nunca estoy con los jóvenes y con los adolescentes, que se preguntan, ¿puedo beber alcohol, pastor? ¿Puedo fumar, pastor? ¿Puedo tatuarme, pastor? ¿Puedo tener relaciones como tienen los otros jóvenes, pastor? ¿Puedo hacer esto y puedo hacer lo otro? Yo me hago la pregunta y digo, cuando te estás acercando al abismo, y cuánto muchas veces se están acercando al abismo con el peligro de caerte. Precisamente, cuando vienen esas preguntas, escuchen muchachos y chicas, cuando vienen esas preguntas, no es el hecho, es por amor a Dios. No hay otro motivo en tu vida y en mi vida. Porque yo he sido joven también, y sigo siendo joven. Y muy joven sigo siendo. Pero también hay gente que dice, pastor, ¿cuánto me puedo acercar al pecado? ¿Cuánto tan cerca puedo estar al pecado que no coja olor a pecado? Es imposible. Es como trabajar en una pescadería y creer que vas a salir sin olor a pescado, ¿verdad? Melania cuando llega a veces a casa dice, no te me acercas porque tengo un olor a pescado. Menos mal que tiene olor a pescado y no pecado, le digo. Trabaja en un lugar. ¿Por qué peligrar? ¿Por qué peligrar si hay una vida mejor? Si hay un amor que se expresó en la cruz. El hijo maduro, con esto de verdad termino, el hijo maduro siempre obedecerá a su padre por amor. Si tú eres un hijo de Dios, pero también si eres hijo, ¿cuántos son hijos aquí? Todos.
El hijo maduro, por amor, siempre obedecerá a su padre. Por amor. Y tú y yo obedecemos a Dios por amor, no por miedo. Porque qué feo es que un hijo se te acerque a ti, que se te acerque a ti con miedo. No es mejor que tu hijo y que tu hija se acerque a ti porque te ama, porque te quiere. No es mejor eso. Eso es Dios. Eso es Dios. No es para que te relaciones con Él con miedo, porque el miedo te va a alejar de Dios. Pero cuando eres hijo y hayas metido la pata o te hayas equivocado, puedes acercarte confiadamente, que Él tiene misericordia de ti, que Él te ama.